Capítulo 6. Un diagnóstico de la comunicación. Comunicación. Criterio. Empatía. El consultorio es grande. En el escritorio hay una réplica en miniatura de un esqueleto humano. En la pared, enmarcados, varios títulos, universitarios, maestrías, posgrados. Al costado, una biblioteca grande repleta de libros sobre el sistema linfático, anatomía y otros temas que no alcanzo a leer. Todos esos objetos hablan de conocimiento, de estudio, de academia, pero no dicen nada de aquello que convoca esta conversación, lo que trasciende el saber puro y duro de la práctica médica, la comunicación humana. Hola Doc, ¿cómo estás? ¿Comenzamos? Buen día, adelante. Un médico tiene que tener una sensibilidad particular. Todo médico está ubicado en un lugar muy singular. Muchas veces está parado en una frontera, en una zona límite. Ciertas veces se lo ve como un padre o como un semidios. Se deposita en él una enorme esperanza y expectativa. ¿Cómo se maneja esa carga? Hay que ser responsables en esa posición y no creerse ese rol que nos endiosa. Tenemos que transmitir seguridad y confianza, al mismo tiempo que mantenemos el profesionalismo. Hay que permanecer en eje. Y no olvidarse del factor humano, ¿no? Hay veces, no todas, en que los médicos, aunque tengan la mejor formación y preparación, no tienen la capacidad o la conciencia para saber comunicar las cosas de una manera sensible. Podríamos llamarlo falta de tacto, quizás. Absolutamente. Esto que decís de la comunicación es fundamental, y en cualquier rama de la medicina. Hace muchos años asistí a un simposio sobre los aspectos éticos de la comunicación médica del Consejo Académico de Ética en Medicina. Allí se abordaba el asunto. La forma de comunicar es algo que a mí me interesa particularmente. Se critica a veces la reducción del cuerpo a un mero objeto de estudio. Una cosificación en donde el médico ve al paciente como si fuera una máquina. Ve un esófago, un pulmón, un páncreas, más que un ser humano. Uno se centra en el aspecto biológico y muchas veces se deja de lado el aspecto espiritual. Para mí es muy importante conservar la visión del paciente como un ser humano completo, complejo, atravesado por emociones, sentimientos, miedos, preguntas. Entonces, si uno se queda con ese modelo de cuerpo como si fuera un auto que va al mecánico, no alcanza a entender la importancia que tiene el lenguaje en todo esto y la emoción que hay detrás de las palabras. Si uno piensa en la imagen de un trasplante, el órgano como una pieza de una máquina que hay que reemplazar por otra. Es un muy buen ejemplo porque ahí vemos la importancia del equilibrio. Es bueno que yo tome distancia y tenga el ojo clínico para ver, en este caso, al cuerpo como un sistema. Si hay un corazón enfermo, tenemos aurículas, ventrículos y válvulas que no están funcionando como deberían. Como médico, conozco el cuerpo, su funcionamiento, sus partes, sus conexiones. Por ejemplo, sé que cuando un corazón está agrandado, eso significa que no está funcionando bien y que, en muchos casos, tiene que ser reemplazado. Tengo también la capacidad para determinar cuán urgente es la situación y priorizar un paciente sobre otro según su caso. Ahora, detrás de todo esto hay una persona y una familia. Está el que recibe y el que dona, con miedos, ansiedades, expectativas y esperanzas. Entonces hay que equilibrar el saber académico con la sensibilidad humana. Un buen profesional, sea médico o no, debe manejarse con criterio y con coherencia. ¿Y eso cómo se traslada a la comunicación? Bueno, primero, como decíamos, hay que cuidar el lenguaje. Las palabras tienen que ser claras y entendibles para el paciente, ni muy formales ni demasiado informales. Tenemos que evitar los tecnicismos y saber cómo abordar al paciente. Si yo le digo, hoy no le duele la cabeza, ¿no? Estoy induciendo una respuesta. Si en cambio le digo, ¿cómo se ha estado sintiendo? Es otra cosa. Pero también cuando hablamos con otra persona, no solamente nos expresamos con lo que decimos, sino también por cómo lo decimos, por las formas, el tono de voz, la mirada, el gesto, la velocidad, las pausas, las posturas del cuerpo, quizás silencio, pero con una mano en el hombro. Todo eso construye un mensaje. La Asociación Médica Mundial dice que la medicina es a la vez una ciencia y un arte. La ciencia estudia lo que podemos ver y medir, pero la medicina científica tiene sus límites, que tienen que ver con la individualidad. El arte de la medicina es la aplicación de la ciencia a cada paciente, familia y comunidad. Cecil Saunders, una de las grandes creadoras del movimiento de cuidados paliativos en el siglo XX, tiene una frase que me parece muy acertada. Es mucho más importante que lo que nosotros le digamos al paciente, lo que dejemos que el paciente nos diga. Observar y escuchar al paciente son requisitos fundamentales para una buena comunicación. La empatía es primordial. Preguntarnos, ¿cómo se estará sintiendo esta persona?
¿Cómo me sentiría yo en una situación similar? Para esto hay que tener un diálogo permanente con todos los que están involucrados y generar un ámbito de confianza. Tenemos que intentar que el paciente se sienta acompañado siempre, hacer nuestra tarea médica de manera perfecta. ¿Y por qué a veces los médicos fallan en esto? ¿Se muestran poco comunicativos o le molestan las consultas que les hacen? Bueno, puede haber muchos motivos. Para empezar está la preparación del médico. Es verdad que hay personas que tienen más facilidad para empatizar y comunicarse que otras, pero son habilidades que se pueden desarrollar y afinar. Hoy en día se organizan conferencias y cursos de oratoria y de comunicación para los estudiantes. Hay protocolos que se siguen para comunicar, por ejemplo, una enfermedad delicada a un paciente. Por eso yo aconsejo que se busquen y se usen estas herramientas. Un médico se forma como profesional y como persona permanentemente. ¿En pocos minutos se puede establecer una relación de respeto y profesionalismo? Sí, eso es cierto. No es solo una cuestión de tiempo. La calidad por sobre la cantidad. Se aplica a todos los ámbitos de la vida. La capacidad del mensajero y la calidad del mensaje determinan un acto de comunicación. Puedes pasarte una hora hablando y no decir nada, o decirlo de la peor manera. Más allá de todo, la información, aunque esté muy cuidada, muchas veces no debe ser bien recibida por el otro. ¿Hay que saber amoldarse a cada situación? Absolutamente. Hay barreras que pueden dificultar la comunicación y es bueno identificarlas y saber cómo pararse frente a ellas. El otro día leí un artículo de una colega, la doctora Coraglio, que hablaba sobre esto. Quizás les da ciertas indicaciones al paciente y pueden olvidarlas porque están emocionalmente afectados. En ese caso es recomendable pedirle que nos explique qué entendió de lo que se habló. También pasa que a veces el paciente valora más sus emociones que las argumentaciones racionales que le decís. Incluso es común que aparezca la negación. El paciente puede tener miedo a preguntar, enojarse o perder las esperanzas en cuanto a su tratamiento. La situación socioeconómica y las creencias religiosas pueden ser una barrera a la hora de tener que comunicar una enfermedad. Por eso, como vos decís, en la comunicación hay que analizar todos los factores, comprender a quién tenemos enfrente y amoldarnos para dar un mensaje de la mejor manera posible. También, y esto es algo que les enseño a los médicos residentes, hay que saber decir no sé, saber decir que hay alguien que sabe más, llevar al paciente hacia otro profesional que pueda tener una mejor respuesta para el problema. En relación a la comunicación y los límites, ¿puede pasar que el paciente no quiera saber un diagnóstico? Sí, por eso, entender a partir de entrevistas. La información que el paciente posee es muy importante. Tenemos que ir manejando lo que vamos comunicando de acuerdo con lo que el paciente sabe y quiere escuchar. Hay que trabajar con la verdad, pero tiene que ser paulatina y tolerable, dependiendo de cada situación y de cada paciente. La idea es que vaya adquiriendo confianza y aceptando la verdad de a poco. Y si el paciente quiere saber, ¿se le dice todo o hay información que el médico no comunica? En medicina tenemos un término que se llama consentimiento informado. Esto quiere decir que el paciente tiene derecho a contar con toda la información necesaria para tomar sus decisiones. Si tiene que realizarse un examen o un tratamiento, debe saber claramente cuál es su propósito, sus beneficios y sus riesgos. También, cuáles son las alternativas. Nosotros tenemos que asegurarnos de que los pacientes entiendan todo y contestar las preguntas que tengan. No solo hay que comunicarse con el paciente, sino también con sus parientes. La comunicación médica es siempre mínimamente un triángulo. Está el médico, el paciente y los familiares. Ese esquema se puede ampliar a otros acompañantes significativos para el paciente, que pueden ser amigos o una persona importante fuera del ámbito familiar. También, en muchos casos, se busca la presencia de más de un profesional que ayude a dar información más completa, tanto para el paciente como para sus allegados. Muchas veces se incluye a un psicólogo. Todo acto de comunicación tiene muchas aristas, nunca es lineal. Hay un tema que debe ser complicado para ustedes. Es común escuchar que muchas veces los familiares quieren ocultar los diagnósticos. Diste en la tecla. Es un tema complicado. En medicina lo llamamos conspiración del silencio. Hay veces que los familiares prefieren no decir nada porque creen que así protegen al otro, postura que yo no comparto. Como dije antes, creo que el paciente tiene derecho a saber. Es absolutamente entendible que los familiares se vean afectados. Por eso es muy importante que trabaje un equipo multidisciplinario que muchas veces incluye apoyo psicológico. Y es muy importante también que haya una red de contención para los familiares que estén atravesando una situación similar. Hay organizaciones que los agrupan. El modelo de comunicación unidireccional ya no va. La comunicación se abre, se comparte, es un ida y vuelta. La tecnología también ayuda. Absolutamente.
Hoy tenés las aplicaciones, los grupos de apoyo, los foros, los grupos de WhatsApp, los contactos con organismos e instituciones de otros países, las videoconferencias. Cuidado, porque esto también significa que hoy en día la gente tiene todo tipo de información médica al alcance de un clic. Y no todo lo que hay por ahí es riguroso. Hay mucha información que no es precisa. Y a veces viene el paciente con un diagnóstico propio y te habla de tal o cual remedio sanador. Hablando otra vez de la comunicación, es importante que seamos responsables de lo que decimos. Reflexión del autor. Tomar conciencia de la manera en que nos comunicamos nos define como personas. ¿Qué, cuándo, cómo comunicamos? ¿Qué lenguaje verbal y no verbal usamos? ¿Qué contexto elegimos a la hora de hablar? ¿Cuán claros somos con nuestros mensajes? ¿Cuánto conocemos al otro? ¿Qué capacidad tenemos de amoldarnos a los demás? ¿Cuán responsables nos hacemos de nuestras palabras y de nuestros actos? ¿Qué nivel de empatía manejamos? Cuando nos comunicamos, ¿buscamos la verdad y la honestidad? ¿Hasta qué punto usamos o no todas las herramientas de comunicación que están a nuestro alcance? ¿Cuán conscientes somos de las opciones digitales y las oportunidades que nos brindan? ¿Qué lugar le damos a la escucha activa del otro y a su crítica constructiva? ¿Cuán dispuestos estamos a aprender? ¿Cuán conscientes somos de los límites propios y ajenos a la hora de hablar? Los médicos, como cualquier otro profesional, son comunicadores y por eso deben informar de manera clara y concisa, siempre cuidando las formas y entendiendo el contexto. La comunicación es la base de todas nuestras relaciones. En ella, la empatía es fundamental, no solo en cuestiones personales, sino también laborales, con nuestros jefes, nuestro equipo de trabajo, clientes o socios estratégicos. El emisor debe saber adaptar su mensaje para que cada receptor lo reciba de manera adecuada. Esto significa ajustar detalles, formas y tonos para que cada persona decodifique la información de la mejor manera posible y pueda entender el mensaje. Es decir, es aconsejable que aprendamos y nos amoldemos al interlocutor para que haya claridad en lo que estamos transmitiendo. La claridad y la calidad están por encima de la cantidad. Muchas veces, menos es más. Una comunicación desacertada puede afectar e incluso derrumbar un negocio entero. En todo acto de comunicación es fundamental identificar a los interlocutores. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién prefiere escuchar? ¿Cómo y cuándo interceder? También es importante que podamos manejar los silencios. Cada uno de nosotros tiene sus límites y debemos respetarlos, los propios y los ajenos. Hay ciertos temas sensibles que debemos tener cuidado al abordar para no herir susceptibilidades. Es en el momento en el que aceptamos al otro y construimos un vínculo con él que podemos trabajar juntos. En caso contrario, es muy difícil llegar a buen puerto. Esto no quiere decir que compartamos la misma visión o los mismos intereses, significa que respetamos al otro. Mantener un contacto visual frecuente con el otro, un tono de voz adecuado a la situación, una expresión correcta, hacen que el otro se sienta respetado al momento de la comunicación. Es necesario también poder comunicarnos en un ambiente en donde nos podamos sentir a gusto y en el momento que consideramos adecuado. Estas elecciones pueden resultar en procesos comunicativos exitosos. El vínculo sustentable con los demás también se logra con la escucha activa y la apertura al aporte del otro. De hecho, buscar constantemente la crítica para mejorar y no creer que la única opinión válida es la propia. Eso es una señal de humildad y sabiduría. Tomar distancia y preguntarnos, ¿lo que me propone el otro es el mejor camino para lograr mi objetivo? Si la respuesta es afirmativa, entonces tomemos el aporte ajeno con agradecimiento. Anteriormente, hablamos de la importancia de la empatía en el proceso comunicativo y esto es así porque detrás de las palabras que dice el otro también se están expresando sentimientos, ideas o pensamientos. Si realmente nos interesa mantener una escucha activa para con el otro, es importante tener en cuenta algunos aspectos básicos como no distraernos, no interrumpir al que habla, no juzgar, no contraargumentar, no rechazar lo que el otro está sintiendo, no intentar dar al problema del otro respuestas desde un lugar de experto.
El diálogo tiene que ser claro y real con todos. Lograr una buena comunicación interpersonal es lo que marca la diferencia en la relación con el otro, ya sea un jefe, un empleado, un familiar o un amigo. Una comunicación efectiva construye puentes, no muros. Movemos fichas todo el tiempo, generalmente creyendo que esos movimientos son los correctos. Está muy bien confiar en nuestro instinto, en nuestras decisiones, pero nunca, jamás dejemos de ponerlos en jaque. Reflexionar sobre lo que creemos nos lleva a dos posibles caminos: afianzar convicciones y hacerlas más fuertes, o darnos la posibilidad de entender que hay otras maneras y arriesgarse a experimentarlas.